Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un evento que generó bastante preocupación en Uruguay hace poco. Un problema de ciberseguridad que golpeó a la plataforma GEURI de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, allá por octubre de 2025. Sí, fue un tema complejo. Imaginen la escena. De golpe, el sistema clave para llevar asistencias, notas en las escuelas primarias. Bueno, deja de funcionar. Tuvieron que volver al papel. ¿Qué pasó realmente ahí? Bueno, tenemos varias piezas para armar este rompecabezas. Están los comunicados oficiales de ANEP, análisis de expertos en ciberseguridad, lo que dijeron los medios y hasta lo que se comentó en redes como X, ¿viste? Entiendo. ¿Y cuál es el objetivo hoy? La idea es desmenuzar qué sucedió, entender el impacto real que va más allá de que el servicio se cayera, ¿no? Comparar la versión oficial con los reportes externos y ver cómo encaja esto en el panorama más amplio de la ciberseguridad del sector público uruguayo. Perfecto. Empecemos por el principio, entonces. ¿Qué es exactamente GURI y por qué es tan vital? Porque no es solo una lista de nombres, ¿verdad? Para nada. GURI, que es Gestión Unificada de Registros e Información, es como el sistema nervioso central de la educación inicial y primaria pública en Uruguay. Lo maneja la DGEIP. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Exacto. Y su importancia es múltiple. Facilita cosas básicas como pasar lista cada día, fundamental para controlar la asistencia obligatoria. Claro. Pero va más allá. Genera estadísticas al toque sobre alumnos, docentes, datos cruciales para tomar decisiones pedagógicas, pero también para políticas sociales complejas, como las trayectorias protegidas. Trayectorias protegidas. Sí, son programas para evitar que los chiquilines dejen la escuela. De hecho, una idea original de GURI era justamente quitarle papeleo a maestros y directores, que tuvieran más tiempo para la enseñanza en sí. O sea que si GURI se cae, No es solo un lío administrativo, afecta la capacidad del Estado para apoyar a los estudiantes que más lo necesitan, para prevenir la deserción. y además de los funcionarios, las familias también usan GURI, a través de una app, ¿no es así? Correcto. Está la app GURI Familia. Permite a los padres o tutores ver notas, faltas, comunicaciones de la escuela, desde la web o el celular. Ajá. Y acá es donde la cosa se pone, delicada. La información que maneja GURI es muy sensible. Hablamos de datos personales identificables, lo que llamamos PII, ¿Qué tipo de datos? cédulas de identidad, nombres completos, fechas de nacimiento, teléfonos, direcciones. Datos privados, sin duda. Pero lo que realmente encendió las alarmas, según informes externos, ojo, es la posibilidad de que se filtraran también los vínculos familiares, Los vínculos familiares. ¿Cómo? como quién es el padre o la madre. Exacto. Cuando juntas la identidad de un niño con quiénes son sus padres, hermanos, y le sumas sus notas, su asistencia, bueno, tenés una combinación muy potente. Peligrosa en las manos equivocadas. Peligrosa. ¿En qué sentido? Multiplica geométricamente las chances de ataques muy específicos. Imagínate recibir un mail o un mensaje que parece de la escuela, usando datos reales de tu hijo, pidiéndote hacer clic en algo. Se vuelve mucho más creíble, claro. Muchísimo más. El riesgo de robo de identidad, sobre todo para menores, porque sus datos robados pueden usarse años después sin que nadie se dé cuenta. O de fraudes, extorsiones dirigidas a toda la familia, usando canales como GURI Familia, por ejemplo. Ese riesgo crece exponencialmente. Pacha. Y se llegó a hablar de casi 3 millones de registros comprometidos, incluyendo no solo alumnos actuales, sino también docentes y personal administrativo. Una cifra enorme. Entendido el riesgo potencial. Ahora, vayamos al incidente en sí. ¿Cómo lo comunicó ANEP? Todo empezó el 3 de octubre de 2025. Ese día, ANEP detecta lo que llama un incidente de ciberseguridad. Esa frase es interesante, por lo que no dice. Deliberadamente ambigua. No confirma si alguien entró sin permiso, si robaron datos, lo que llamamos exfiltración, o si fue un ransomware que secuestra los sistemas. Es una táctica, digamos, habitual para manejar la crisis inicial. Prioriza la calma institucional sobre informar claramente si los datos estaban en riesgo. Y la primera medida fue desconectar GURI,
por precaución y pedir volver al registro manual. ¿Qué pasó después? Vino la fase de recuperación. Para el 8 de octubre, 5 días después, ANEP anuncia que Guri Familia, la parte para las familias, vuelve a funcionar. Ah, bien. Rápido para las familias. Sí, pero y este es un detalle clave, en los comunicados insistían en que seguían trabajando para restablecer el acceso de los docentes. ¿Y por qué es clave esa diferencia? Restaurar primero el acceso público, que es más de consulta, antes que el sistema interno que usan los maestros para cargar información. Es muy revelador. Al acceso docente necesita permisos mucho más altos, de leer y escribir datos sensibles, ¿se entiende? Sí, claro. Que tardaran tanto en restaurar esa parte afectando a unos 24,000 educadores, sugiere con bastante fuerza que el problema principal, la puerta de entrada del ataque o la zona más dañada, estaba en esa parte interna del sistema, el backend administrativo. ¿Podría ser robo de contraseñas? Podría ser que robaron contraseñas de administradores, sí, o que encontraron fallos graves en el corazón mismo de Guri. Es una hipótesis fuerte. Mientras ANEP hablaba de incidente y se enfocaba en volver a poner Guri en línea, ¿qué se decía afuera? Porque la percepción era otra, ¿no? Afuera, la historia era mucho más cruda. Los medios usaban la palabra hackeo directamente y empezaron a sonar nombres de grupos de ciberdelincuentes. ¿Cómo quiénes? Pampa Leaks, que ya se había vinculado a una filtración en Ceibal, la agencia de tecnología educativa, ¿te acordás? Y decían tener bases de datos de ANEP. Y otro grupo llamado Tacuara. Tacuara. Sí, que directamente se adjudicó el ataque. Afirmaron haber sacado 15 gigabytes de datos de ANEP, detallando justamente esos casi 3 millones de registros con información personal, incluyendo los famosos vínculos familiares. Tremendo. Y la gente en redes sociales, como X, ¿qué decía? Había mucha frustración, escepticismo también. Comentarios que hablaban de ataque, vergüenza y, sobre todo, críticas a la falta de información concreta. La gente quería saber, ¿robaron mis datos o los de mis hijos? Eso era lo que flotaba en el aire. Aquí es donde vemos claramente el choque de narrativas que mencionabas al principio. La versión oficial versus lo que circulaba por fuera. Exacto. Y esta es una de las claves de este caso, creo yo. El abismo entre la comunicación oficial de ANEP, totalmente centrada en «estamos arreglando el sistema», y la evidencia externa que apuntaba a un robo masivo de datos. Un robo que fue sistemáticamente omitido en los comunicados oficiales. ¿No mencionaron a Tacuara ni a Pampa Leaks? Ni una mención. Silencio total sobre la posible filtración. Un silencio que genera mucha incertidumbre, me imagino. Más que incertidumbre, genera un problema de confianza fundamental y posibles responsabilidades legales, éticas. En el mundo digital de hoy, el objetivo de muchos ataques no es solo tirar abajo un sistema, es robar los datos. Al no confirmar ni negar la filtración, ANEP dejó a millones de uruguayos, en la oscuridad sobre si su información más sensible estaba expuesta. Eso mina la confianza pública, sin duda. Totalmente. Y va en contra de los principios de transparencia que uno espera del Estado. Si comparamos, ANEP dice incidente, afuera se habla de hackeo y robo de datos. ANEP calla sobre los datos, afuera se habla de 3 millones de registros. La diferencia es brutal. Brutal. Ahora, más allá de la comunicación, hablemos del impacto práctico. Volver al papel durante días. ¿Cuántos fueron al final? Fueron al menos 5 días con el sistema principal caído. Eso interrumpió todo el flujo de información en tiempo real, que es una de las ventajas de Guri, ¿no? Para detectar problemas de asistencia rápido, por ejemplo. Y la carga de trabajo para los maestros. Imagínate, aumentó muchísimo. Uno casi puede imaginarse la escena en las escuelas. El suspiro colectivo al tener que volver a las planillas de papel después de años con un sistema digital. Un retroceso frustrante en el día a día, seguro. Y luego tener que volver a cargar toda esa información manual al sistema una vez que volvió a funcionar. Exacto, con el riesgo de errores humanos al pasar los datos del papel a la computadora. Además, no olvidemos a esos 24,000 docentes. No solo sufrieron la ineficiencia, sino que quedaron expuestos a un posible robo de identidad si se confirma esa filtración masiva que, presuntamente, los incluía. Mencionaste antes que este ataque a Guri no fue un caso aislado en Uruguay en ese momento, ¿verdad? Que hubo otros. Para nada. Y ese contexto es crucial para entender la magnitud del problema.
Casi al mismo tiempo, en 2025, hubo otros ataques muy sonados. El más grave, quizás, fue el que sufrió el Banco Hipotecario del Uruguay, el BHU. El BHU, sí. ¿Qué pasó ahí? Un ataque de ransomware, pero con doble extorsión. Doble extorsión. ¿Qué significa eso? Significa que los atacantes, un grupo llamado Crypto24 en este caso, no solo cifraron los datos del banco para pedir rescate, sino que además robaron una cantidad enorme de información. Se habló de 700 gigabytes de datos muy sensibles de clientes, información financiera, personal. 700 gigas. Una barbaridad. Y amenazaron con publicarla si no paraban. El BHU tuvo que desconectar casi todo, su web, los pagos online, cajeros. Fue una parálisis muy, muy seria. Y también, como dijimos, hubo esa filtración que afectó a Ceibal, vinculada a Pampalix. Entonces, tenemos ataques casi simultáneos a educación, ANEP, Guri, tecnología educativa, Ceibal y finanzas, BHU. ¿Qué nos dice eso? Confirma un patrón preocupante. Parece que grupos de ciberdelincuentes de alto nivel identificaron los datos personales que maneja el sector público uruguayo como un objetivo muy valioso y, por lo visto, no lo suficientemente protegido. No fueron hechos aislados. No parece. Sugiere más bien una campaña dirigida, sostenida. De hecho, analistas externos como Alberto Daniel Gil, comentando justamente el caso del BHU en la red social X, lo calificó sin pelos en la lengua de secuestro digital y crisis nacional, para que tengamos una idea de la gravedad percibida afuera. Impresionante. ¿Y se tiene idea de cómo entraron los atacantes, tanto en Guri como en BHU? ¿Mencionaste la demora en el acceso docente en Guri como una pista? La sospecha principal, sí, basada en esa demora con el acceso docente en Guri, apunta al robo y uso de contraseñas, credenciales de usuarios con permisos altos, como administradores. Y eso coincide con lo del BHU. Encaja bastante con lo que se supo del ataque al BHU, donde se reportó que usaron accesos remotos no autorizados y programas espía, los keyloggers, para robar contraseñas. Incluso circularon rumores, aunque no confirmados oficialmente, sobre malas prácticas de contraseñas en algunas áreas del gobierno. Claves débiles, reutilizadas, esas cosas. Suena a fallas bastante básicas de seguridad, ¿no? Y eso es lo más preocupante, creo. Que ataques basados en credenciales robadas tuvieran éxito repetido en instituciones tan críticas como ANEP y BHU sugiere un problema de higiene cibernética fundamental. ¿Higiene cibernética? Sí, las prácticas básicas de seguridad. La falta de implementación obligatoria y generalizada de medidas estándar hoy en día, como la autenticación multifactor MFA. ¿Eso que te pide un código del celular además de la contraseña? Exacto, eso que debería ser estándar, sobre todo para accesos importantes, parece que no estaba implementado de forma consistente. Y eso deja puertas abiertas a ataques que, bueno, no siempre son súper sofisticados. A veces aprovechan descuidos básicos. Esto apunta a un problema más allá de una institución puntual, ¿no? Más sistémico. Definitivamente. Señala fallos en las defensas a nivel de todo el sistema, digamos. Uruguay tiene estrategias de ciberseguridad en papel y un equipo de respuesta a incidentes, el CERT-UTEI, que busca fortalecerse. Pero del dicho al hecho, Claro. Estos ataques demuestran que la planificación no siempre se traduce en defensas técnicas efectivas y actualizadas en todas las entidades públicas por igual. Las estadísticas nacionales ya venían mostrando señales de alerta. 1 de cada 20 uruguayos había perdido dinero por fraudes online. Más de 54,000 habían sufrido robo de información personal antes de estos incidentes. cifras altas. Sí, parece que falta quizás una autoridad central con poder real para obligar a todas las agencias a cumplir ciertos estándares mínimos de seguridad. O tal vez los recursos no alcanzan para implementarlos de forma transversal y rápida. Hay una brecha ahí. Si comparamos rápidamente a ANEP y BHU, ANEP intentó minimizar la situación públicamente, BHU tuvo que admitir el robo y la extorsión. La interrupción en ANEP fue significativa pero más contenida operativamente. Lo del BHU fue una crisis mayor con servicios clave paralizados. Y ANEP pareció restablecer la operación más rápido, aparentemente sin pagar rescate, mientras que BHU enfrentó problemas más largos y sobre todo riesgos financieros y de confianza enormes por los datos de clientes comprometidos. Dos respuestas muy diferentes, sí. Volviendo a Guri, si la filtración de esos casi 3 millones de registros se confirma,
O si ya ocurrió y está por ahí, ¿cuál es el peligro que queda latente? El riesgo persistente. El riesgo principal es de largo plazo y a menudo silencioso, especialmente para los menores. El robo de identidad infantil es particularmente feo, digamos, porque puede no detectarse durante años. Hasta que esa persona es adulta, quizá. Exacto. Hasta que intenta sacar un crédito, abrir una cuenta, hacer un trámite importante ya de adulto y descubre que su identidad ha sido usada fraudulentamente durante años. Es un problema grave que puede arruinarle la vida financiera a alguien. Y mencionaste el peligro de los vínculos familiares filtrados. Es información extra. Sí, es que es una herramienta potentísima para la ingeniería social. Recibir un mensaje que parece súper oficial, tal vez a través de la propia app Guri Familia si no se aseguró bien después, mencionando datos correctos de tu hijo o hija de su escuela, es muy fácil caer en la trampa. Permite estafas muy personalizadas y por lo tanto muy convincentes. Desde el punto de vista de cómo debería funcionar un gobierno digital, ¿cómo queda parado Uruguay después de esto? Se habla mucho de la transformación digital. Bueno, choca bastante con esa imagen que Uruguay quiere proyectar, ¿no? De un país digitalmente avanzado, transparente. Las leyes de protección de datos personales existan y casi seguro obligaban a notificar una brecha de esta magnitud a la autoridad competente, la URCDP. La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Esa misma. El silencio oficial de ANEP sobre la posible filtración parece haber ignorado esas obligaciones. Y eso es una falla de gobernanza seria. Daña la credibilidad del Estado como guardián de los datos de sus ciudadanos. No es un tema menor. Los análisis que revisamos, como los que mencionamos, proponen medidas concretas para evitar que esto se repita, o al menos mitigar los riesgos. ¿Cuáles son las ideas centrales? Sí, hay como 4 pilares fundamentales en las recomendaciones de los expertos. Primero, y lo más urgente en su momento era transparencia. ANEP debía confirmar qué pasó realmente con los datos, se filtraron o no, y si se filtraron, notificar a los afectados. Es lo mínimo esperable, por respeto y por ley. Segundo, imagino que reforzar la seguridad técnica, lo que hablábamos de la MFA. Exacto. Seguridad fundamental. Implementar sí o sí, de forma obligatoria, la autenticación multifactor, MFA, para todos los accesos, pero sobre todo para los que tienen permisos altos, administradores, docentes en Guri. Eso no puede ser opcional. Tiene lógica. Tercero, Algo sobre cómo está construido Guri por dentro. Un rediseño arquitectónico. La idea es separar los datos personales más sensibles, cédulas, vínculos familiares, datos médicos si los hubiera, del resto de la información operativa. ¿cómo ponerlos en una caja fuerte digital aparte? Algo así. Aislarlos en una bóveda digital, digamos, con protección criptográfica extra fuerte. Esto hace más difícil que un atacante que logre entrar a una parte del sistema acceda a lo más crítico. Es complejo de hacer, requiere inversión, pero es necesario pensarlo para sistemas así. Entiendo. Y el cuarto punto tenía que ver con trabajar juntos, entre agencias. Correcto. Colaboración real. Fortalecer al CERT Uruguay, el equipo de respuesta a incidentes, dándole más recursos y sobre todo más autoridad. Y obligar, de verdad obligar, a todas las agencias públicas a compartir información sobre amenazas y ataques que detecten, casi en tiempo real. Para que no les pase lo mismo a otros. Exacto. La idea es que si un grupo ataca, por ejemplo, al Ministerio X con una técnica específica, el Ministerio Y y Z se enteren inmediatamente y puedan bloquear esa misma técnica en sus sistemas. Evitar que los atacantes salten de una víctima a otra usando los mismos métodos una y otra vez. Inteligencia compartida. Tiene mucho sentido. Abordar no solo el sistema caído, el síntoma, sino las causas de fondo. La falta de transparencia, las debilidades técnicas básicas, la defensa fragmentada. Exactamente. Se trata de reconstruir la capacidad de resistir ataques, la resiliencia técnica. Pero igual de importante, o quizás más a largo plazo, es reconstruir la confianza de la gente. La confianza en que el Estado puede y quiere proteger su información personal en este mundo cada vez más digital. Sin esa confianza, todo el edificio del gobierno digital se tambalea. Entonces, resumiendo este análisis del incidente de Guri,
Lo que vemos es una tensión muy fuerte. Por un lado, el esfuerzo, lógico, por poner en marcha rápido un servicio educativo clave. Por otro, una falta de transparencia, preocupante, casi deliberada, sobre el posible robo masivo de datos sensibles de millones de personas, niños, docentes, familias. Y es clave recordar, como dijimos, que no fue un rayo en cielo sereno. Fue parte de una seguidilla de ataques a infraestructuras importantes en Uruguay en ese periodo de 2025. Lo del BHU, lo de Ceibal, el panorama era complejo y mostraba vulnerabilidades. La lección principal que nos deja esto, entonces, parece ser que hoy en día, cuando atacan los datos públicos, arreglar el sistema, la parte operativa, es solo la mitad del trabajo, quizás ni siquiera la más importante a largo plazo. Tal cual, informar con honestidad sobre qué pasó con esos datos, asumir responsabilidades si las hay, cumplir las leyes de protección de datos, todo eso es vital para mantener la confianza ciudadana. Sin esa confianza, la idea de un gobierno digital eficiente, moderno y ético se debilita mucho. Y esto nos lleva quizá a una reflexión final para quienes nos escuchan. Si los datos que el Estado tiene sobre nosotros son cada vez más valiosos, y por ende un objetivo constante de ataques, ¿hasta qué punto la seguridad de esa infraestructura digital se vuelve el punto más vulnerable, el verdadero talón de Aquiles de un país en el siglo XXI? Es una pregunta clave. Y más allá de esperar que el Estado haga su parte, que debe hacerla, ¿qué podemos y debemos exigir como ciudadanos para asegurarnos de que nuestra información personal, nuestra identidad digital, esté realmente protegida? Es algo en lo que todos deberíamos pensar, ¿no?